Hoy tenemos un tema clave, que es el tema del referéndum por la justicia. Es un tema que se ha venido posicionando poco a poco en el ámbito político, en el ámbito nacional. Para cerrar el diálogo nos acompaña Juan Carlos Núñez, que es el director de la Fundación Jubileo. La Fundación Jubileo se ha plegado a esta iniciativa de una manera muy decisiva y muy decidida, además colaborando sobre todo en la organización de todo lo que significa la recolección de firmas, que es un desafío gigantesco. Si hasta ahora se ha avanzado con dificultades, lo que viene por delante es todavía mucho más difícil. Por eso es que el grupo Marcos Escudero ha querido reunir a los tres y sobre todo tratar de reunirlos a ustedes, a todos ustedes que están acá, para que aporten con sus ideas sobre cómo podemos procesar esta información, cómo podemos contribuir, cómo podemos ayudar a evitar los futuros obstáculos que se presenten y a coadyuvar a una iniciativa que, por lo menos de nuestra parte, estamos convencidos es de altísima importancia, ¿no? No es primera vez que estamos trabajando este tema, pero creo que merece todavía mucho mayor esfuerzo porque realmente de este tema depende la calidad de la democracia. Entonces, le voy a ceder la palabra a Juan Carlos Núñez, dándole, por supuesto, la más cordial bienvenida. Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, Roberto. Sí, efectivamente, nos hemos estado acompañando con la Comisión de Juristas, en algún momento con limitados recursos para encuentros entre ellos, para ir puliendo la propuesta. Creo que ese ha sido el primer acercamiento y de ir conociendo la importancia que esta propuesta adquiere para la sociedad boliviana. Y, lógicamente, hicimos gestiones a través de la conferencia episcopal y, como tal, en la asamblea de noviembre del año pasado, de manera unánime plantearon el apoyo prácticamente absoluto a la iniciativa. Claro, la iglesia tiene sus mecanismos y sus formas en cómo funciona y a veces son muy lerdas y eso es lo que hay que empezar a empujar a un lado y otro lado y en eso estamos, ¿no? En eso estamos, casi tenemos que conseguir, si hiciéramos una relación del 1,5 millones por los 90 días, casi 17,000 firmas por día, ¿no? Ese es el gran reto, el gran desafío y eso implica, ir viendo estrategias distintas, diferenciadas, en función también a estas normas que se establecen que por lo menos sea el 15% a nivel departamental. Así que hemos tenido que ir recurriendo a varias formas de poder establecer relacionamientos. Yo quiero reconocer al comité de juristas porque ellos han creado comités departamentales. Son las entidades directas por las que van a llegar los libros a las regiones, porque así se mantiene un buen control para llevar adelante el registro, ¿no? De quienes están haciendo responsables de los libros. Hemos golpeado puertas de la cooperación, me tocó hacer toda esa gestión el año anterior y lastimosamente hay toda una susceptibilidad en ellos en torno al relacionamiento con el gobierno. Creo que el impacto del 2019 les ha afectado enormemente, pues dicen que este es un problema interno del país y no podríamos nosotros inmiscuirnos al respecto. Entonces, para que vean que estamos buscando fondos propios, en algún caso aportes personales, para poder lograr hacer esto, ¿no? Ese resultado que Juan decía, 5,000 libros hoy, pero que hay que seguir buscando recursos para que podamos cumplir con esa meta. Habíamos pensado en unas 16,000 a 17,000 libros impresos que deberían ser los que estén distribuidos pues de manera ya adecuada para cada una de las regiones. Les voy a mostrar algunos cuadros de lo que implica esto ya en términos de el trabajo operativo, ¿no? Primero, el 1,5 millones de firmas que representan el padrón, el 20% del padrón, 15% por lo menos en cada departamento. Habíamos pensado 17,000 libros con un exceso que vaya a reemplazar las partidas con errores.
más bien que esto se aclaró. Si hay un error en alguna partida, pues se anula solo esa partida, no todo el libro, ¿no? Que esa era la lógica con los partidos políticos. 90 días de plazo, por lo tanto deberíamos tener unos 378 puntos de recolección de firmas en todo el país. Y aquí está el detalle de cómo debería estar distribuida en función a ese porcentaje de población por departamento. Me voy a referir a prácticamente la columna cuarta, donde están los habilitados en padrón, que son los 7.131.000, que representan en cada departamento ese 15% del padrón. Estamos hablando de La Paz, 292.000, Cochabamba, 202.000, Santa Cruz, 287.000, para lograr cubrir el 15% de manera equitativa, diríamos, en cada uno de los departamentos. Pero tenemos que llegar a esta meta, que es el 20% del padrón. Por lo tanto, hay un incremento sustancial en la población que deberíamos registrarla. Tenemos que llegar a esto, casi 1,5 millones de firmas, y por lo tanto haciendo una relación con los libros, porque cada libro trae 100 partidas en 50 folios, ¿no? Así lo mencionan, y por lo tanto este es el número de libros que deberían estar distribuidos por cada departamento. Y un porcentaje adicional para poder llegar a esa meta de los 17.000 libros. Bueno, yo creo que ahora vamos a hablar de 16.000 por esta salvedad de que ya no se anula el libro por errores de 3 partidas. Esa era la norma para los partidos políticos. En cambio ahora pues podrían simplemente anularse una partida, la que esté anulada, ¿no? Y aquí tienen los puntos que deberíamos tener en este tiempo de manera permanente en todos los departamentos en el país. Este es el cálculo aproximado. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos hoy día es una organización basada en el Comité de los Juristas Independientes, alianzas establecidas, como en el caso de Unitas. Estoy en plenas negociaciones con otras redes que están financiadas por agencias de cooperación alemanas fundamentalmente, para que también se vayan sumando. Ya tenemos puntos concretos en oficinas de ONGs y también de los propios juristas que han hecho un trabajo de lobby, de cercanía con instituciones. Les estoy hablando de la Asociación de Periodistas, de inclusive colegios de profesionales en los lugares. Entonces hay toda una planificación de lugares donde se podía establecer. Pero creo que una de las grandes falencias que estamos empezando a tener es la cantidad de voluntarios que necesitamos para que estén registrando los libros y los tengamos permanentemente abiertos. Aquí está el proceso, ¿no? Empezamos con los juristas independientes, se ha creado este comité nacional con instituciones de iglesia, se han ido y se siguen manteniendo estas reuniones de logística para ir viendo de manera paulatina y gradual cómo se va a llevar adelante. Esta organización de los comités departamentales ha sido vital para que todo esto vaya caminando. Hay estos vínculos a nivel departamental también para poder establecer estos contactos. Ya hemos conversado con las universidades públicas, universidades privadas. El tema es también que nos cae en los 90 días, son las peores fechas del año, ¿verdad? Porque en este momento están en receso universitario, no hay una presencia de universitarios todavía, esperando que sea el mes de febrero donde activemos toda esta presencia con las universidades. Mañana tenemos una reunión con toda la red de la iglesia y los colegios para ver si, aprovechando el encuentro con los padres de familia, podamos establecer también ese proceso de apoyos de firmas y todo lo que ya Juan relató, las gestiones que se hicieron ante el Tribunal Supremo Electoral, y pues ahí el lanzamiento se hizo el 17 de enero. Bueno, aquí ya están tiempos creo medio desfasados de la impresión y la distribución de los libros, y el proceso de recolección de firmas que empezó ya ayer, y también contamos con una estrategia comunicacional que permita mínimamente poder trabajar con todos. Ahí están más o menos las organizaciones con las cuales tenemos llegadas y con las cuales deberíamos ir avanzando de manera más intensa en la organización.
Bueno, hay una capacitación que se dio del CIFTE, eso tenemos videos, tenemos en PDF todo lo que significa este trabajo. Ya se ha cumplido toda esta primera etapa, estamos en plena recolección de firmas, hay que buscar la manera con aliados de medios de comunicación para la difusión de la estrategia de comunicación, hay que informar a la población, hay que levantar susceptibilidades en la población, muy bien. Ya lo decía en la encuesta levantada, lo que está pasando. Hoy nosotros hemos estado recabando algunas preocupaciones en la gente. Por ejemplo, los empleados públicos están con temor de poder firmar los libros y que puedan ser después presa de represalias, ¿no? Ese es un tema. El otro es una preocupación de que si se abre la constitución política, sea el peligro de que se pueda utilizar para otras cosas. Este es otro temor que está ahí vigente, que lo hemos ido compartiendo. Y por otro lado, el tema de la tranca al proceso, ¿no? El Tribunal Constitucional o el Legislativo, y esta mirada de buscar desde el propio gobierno de demostrar que este proceso es parte de la oposición, parte de los cívicos, ¿no? Y esto hay que ir desvirtuando de manera permanente porque son temas que están ahí en la opinión, es por lo menos lo que hemos estado captando en este último tiempo. Y aquí les muestro la carta que mandó el obispo, que es hoy secretario general de la Conferencia Episcopal, a todos sus obispos para poder ver en qué medida podamos ir trabajando en torno a ello, ¿no? Es una carta en la que habla de la apertura de las parroquias, de que se puedan trabajar con instituciones y obras de la iglesia y lastimosamente esto nos hemos encontrado que en algunos lugares todavía esta información no ha sido socializada a nivel de párrocos y hay varios comités de juristas que han estado haciendo el esfuerzo de poder contactarse en la iglesia y lastimosamente no había la información necesaria. Este es el panorama en el que estamos, pero creo que ayer en el inicio de toda la campaña de la recolección de firmas es muy interesante. Los primeros reportes son reportes parciales todavía los que tenemos hasta anoche. Pues La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Pando han desarrollado a las 10 de la mañana el inicio de la apertura de los libros. En muchos casos en ciudades intermedias, es muy interesante. En Riberalta, ayer solo en las horas que aperturaron los libros en la puerta de la catedral consiguieron casi 500 firmas, ¿no? En libros. El caso de Trinidad, 672, para ver que ahí hay una presencia y una acción directa. Los grandes retos yo creo que está en La Paz fundamentalmente, de poder recabar esa cantidad de firmas. Santa Cruz casi está asegurado el que podamos lograr llegar a ese número de firmas que requerimos. Hay una interesante organización que ya está caminando con toda la organización de laicos de las parroquias que se están aperturando y en muchos casos los obispos sí están mandando ahora cartas a los párrocos para que aperturen. El problema es que están aperturados los espacios, tendremos ahí las mesas, se podrá planificar la distribución de los libros y lo que necesitamos son voluntarios. Tenemos alrededor de 370 jóvenes que nos van a apoyar en esto para estar presentes, pero claro, el voluntariado 3 meses no es tan posible llevar adelante, hay que buscar formas de ir reemplazando a ellos, esa es una manera, teniendo puntos fijos donde se pueda referenciar a la población para que vayan a firmar, pero también vamos a tener puestos móviles que vamos a llevarlos a lugares de encuentros, por ejemplo, ferias, encuentros deportivos, donde se podrá tener mesas que mínimamente puedan captar el apoyo de la población, ceremonias religiosas, los domingos, los sábados, las parroquias son un lugar de encuentro y de movilización, inclusive pensar en un apoyo personal con la responsabilidad de los libros, porque 100 partidas, eso nos imaginábamos, creo que cada uno de nosotros
muy bien podría buscar, no solamente en sus relaciones familiares, sino de amistades, de encuentros, de contactos en los cuales se podría hacer este trabajo. Esta es la forma en cómo podríamos ir desarrollando toda la logística que necesita este proceso. Y seguimos charlando y dialogando con otras redes de entidades que se puedan ir sumando. En lugares de ciudades intermedias es muy interesante. Hay medios de comunicación que se suman, teniendo sus libros en el lugar de la radio, ¿no? Especialmente las radios. Les estoy hablando de la zona de Beni y de Pando, en donde van a tener un apoyo interesante. Yo creo que el gran reto, vuelvo a repetir, es la paz, ver cómo vamos a buscar paliar. No sé si Cochabamba, aunque ayer parece que se vio interesante acogida en la población, ¿no? El primer impacto de lo que ha significado filas para poder, lo que nos han registrado son alrededor de 600 firmas, si no me equivoco, ayer solamente en las horas en las que estuvieron instaladas las mesas, tanto en la apertura como después en el cabildo, y de otros lugares todavía no tenemos datos así precisos, pero también se está trabajando en ciudades intermedias, ¿no? Entonces, el tema de los voluntarios es un tema central y ahí está lo que expresó Juan como una preocupación. El registro virtual, el registro electrónico que necesitamos desarrollar de las partidas. Esto significa transcribir las partidas. Este sí es un grave problema, si es que no se logra hacer una gestión adecuada, porque hemos calculado que nuestros 300 y tantos voluntarios jóvenes tendríamos que meterse a la transcripción y tendrían que estar los 3 meses trabajando en eso, olvidándonos en el trabajo minucioso de la recolección de las firmas. Entonces, ese sí que sería un grave problema que tendríamos que enfrentarlo ya de manera prácticamente inmediata. Entiendo que se están haciendo las gestiones. Mañana hay una reunión con el equipo técnico del Tribunal Supremo Electoral para ver en qué medida esto se podría aliviar. Bueno, cuando hablamos de los escrutinios de votos, se hace pues el escaneo, ¿no?, de las actas. ¿Por qué no hacer algo parecido desde el Tribunal Supremo Electoral con lo que significan estos libros? Y claro, la respuesta que se recibió de manera interna todavía es que no necesitarían contratar 500 personas para hacer ese trabajo y el Tribunal Supremo Electoral no tiene recursos para hacerlo. Esa fue un poco la respuesta. Así que tenemos que buscar salir de este escollo, porque realmente se va a volver un grave problema en el aspecto logístico, esa transcripción en términos de registro virtual, diríamos, de las partidas que tenemos que realizar. Hasta ahí yo me quedaría como un enfoque muy genérico. Estamos trabajando en la construcción de un mapeo en el país para que no haya tampoco choques, ¿no?, de las mesas que se vayan aperturando. Y también, les decía, de manera gradual. Hay iniciativas muy interesantes. Hay universidades como la UTO, por ejemplo, que nos dijeron, habilitamos en febrero la universidad, y un equipo de jóvenes con los que trabajamos en observatorios de la democracia van a ser los que van a ir aula por aula, que está apoyando esto la propia universidad, para explicar el tema de la campaña de la reforma a la justicia y empezar a solicitar la firma de todos ellos, ¿no? Esa es otra manera en la que queremos apropiarlas en las propias universidades. Pero estos temores que les decía que empiezan a surgir en la población, como que la falta de información, la falta de orientación, que dejan una incertidumbre, tiene que ser paliada de alguna manera. Y yo creo que muchos de ustedes tienen acceso a ser, pues, actores, generadores de opinión, y creo que hay que trabajar en esta línea para dar una adecuada orientación a la población, quitar estas susceptibilidades que se están planteando, como por ejemplo el tema de que si va a haber reformas parciales a la Constitución, se podría abrir para una reelección de Evo Morales. Esa es una lógica que tiene la población y un temor, y por ello mismo dicen, no vamos a ser tontos útiles. Esa es una explicación. Creo que hay que ir aclarando las formas en cómo se den. El otro tema son los plazos, ¿no? Los plazos, los tiempos, si estamos demasiado tarde o no, y si se tranca el proceso tanto en el Tribunal Constitucional o
esta mirada de que el gobierno pretende darnos un enfoque y un tinte opositor y cívico, ¿no? Y que somos parte de esa desestabilización al Estado. Yo creo que esa va a ser una forma en cómo van a tratar de desvirtuar. Ya hemos recibido unos memes, hemos detectado en las redes sociales, donde ahí se dice, si firmas esto, estás favoreciendo a la desestabilización del país, estás favoreciendo a que se ahonde la crisis económica, un sinfín de elementos a los que habrá que enfrentar en este proceso, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que hemos completado una visión de cuál es el estado en que se encuentra este proceso y la magnitud de los desafíos que hay adelante.